Bueno, iniciamos entonces la sesión. Mi pregunta es dudas, temas que crean ustedes que necesitamos incidir sobre ellos. Profe, hola. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Aquí todavía. Eh, muy bien. Una consulta es que usted mandó un correo con un link de la clase pasada, pero no lo pude abrir. No sé si lo Vale, habían conversado antes de entrar. sí, lo Sí, estábamos. profe, yo también traté de abrirlo y tampoco pude. Vale, lo que voy a hacer, bueno, he hecho es rehacerlo de nuevo. Yo pienso que puede ser algún tipo de problema con el OneDrive. No, ¿cuál es el programa que estamos usando? Sí, el OneDrive ¿Tú? Sí, arrojaba para abrir el ok, documento y ese. no se podía. Vale, voy a revisarlo esta tarde a efecto de que quede más o menos todo saldado. Le dejé a una de las compañeras mi número de teléfono para cualquier cosa que puedan necesitar, ¿vale? Que no sea muy tarde nomás, ¿vale? ¿No? Ok. Sí. Ok. Mi pregunta es, sobre la base de los documentos que han ido revisando, ¿hay alguna consulta, algo que les inquiete que necesitamos ordenar? Yo tengo una duda, pero como más general del ramo, Ujú. que no me quedó muy clara la clase pasada. Es cómo que el nombre es fundamento sociológico de la psicología. Ok, Y cómo vamos a ir desde una mirada sociológica ahondando en la psicología. Por eso no logré como entender el sentido del ramo. sí. Nosotros lo que necesitamos para esta disciplina, comprender cuáles son los fundamentos sociológicos para esta psicología, para la psicología. La psicología, si bien es cierto, en algún momento se entendió como, como el análisis o como, digamos, dar respuesta a nivel personal, pero nada puede ser personal porque el ser humano es un ser social. ¿Me siguen hasta donde voy? Claro, Por lo sí, tanto, ¿qué ha ocurrido en el transcurso del tiempo que nos ha permitido a nosotros, que ha permitido, digamos, a la psicología como disciplina incorporar elementos que tienen que ver con qué es una sociedad, cómo funciona en términos políticos, sociales y cómo todo esto afecta al comportamiento humano y al comportamiento social? ¿Me va siguiendo? sí, Sí. Sí, profe. Vale, entonces, ¿qué nos estamos, a dónde nos estamos situando? Vamos a situarnos en un contexto. Fíjense que el contexto es determinante porque sobre la base del contexto es cuando nosotros podemos darle sentido a las obras que se han ido desarrollando, a las investigaciones que se han ido creando. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a poner un ejemplo. Imagínense lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿verdad? Esto ha generado un cambio social, ha generado cambios en el comportamiento social y cambios en el comportamiento también personal, individual. ¿Estamos de acuerdo, no? sí, Sí. Sí, profe. Bien, fíjense, para ir ahondando en estos cambios, fíjense que en un momento determinado eso genera cambios políticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? sí, Pero también afecta a la economía, por lo tanto hay cambios también económicos. claro. Y hay Sí. cambios culturales. Sí. Claro. También. Bien. Todos esos cambios, yo pregunto, ¿afectan al comportamiento social? Sí, es que Sí. Obvio. Sí, profe. Ok. Y entonces, si afecta al comportamiento social, ¿afecta también al comportamiento individual? Por supuesto. ¿Me va siguiendo la razón del programa? Claro. Ok. Bien. A mí lo que no me interesa es que ustedes
accedan a esto de forma abstracta. Es decir, nunca he podido entender cuando se estudia a un autor en términos abstractos, sino que ese autor está relacionado por un contexto. Escribo algo sobre la base del contexto, por lo que está sucediendo. Por ejemplo, van a haber muchos autores e investigaciones en el ámbito social y en el ámbito de la psicología que van a hablar del comportamiento del sujeto a partir de la experiencia que se está viviendo en este momento con el coronavirus. ¿Me van siguiendo, no? Sí, Por lo tanto, a mí no me interesa que ustedes me digan que el autor tanto dice tal cosa, cuando eso no se entiende dentro de un contexto. Ok. Bien, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo que estamos viendo? Primero, por una cuestión de cultura general y de cultura que es fundamental para poder desarrollar el trabajo profesional. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido históricamente y qué ha permitido la transición del medievo, de la sociedad medieval, de la edad medieval a la edad moderna. ¿Y por qué a la edad moderna? Porque en la edad moderna empieza a surgir el pensamiento social y empieza a estructurarse el pensamiento social, de lo cual la psicología va a recoger elementos para poder desarrollar la psicología social u otras áreas de investigación de la propia psicología. ¿Hasta ahí me van comprendiendo? sí. Sí. Ok. Sí. Bien, entonces esa es la razón por la que nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre en un proceso determinado y cuáles son las implicaciones políticas, económicas, sociales y cómo eso incide en todo el comportamiento social del sujeto y en el comportamiento personal. ¿Ahora va teniendo sentido? ¿Sí? Muy bien. De eso se trata. Estamos recién iniciando esto, pero a mí me parece necesario que vayamos comprendiendo las cosas, no memorizando. La memoria es muy importante, pero no es lo determinante aquí. Lo determinante aquí es comprender. Y a partir de esa comprensión, entonces va teniendo sentido lo que estamos estudiando. Sí. Profe, y en aspectos ya más técnicos, ¿cómo van a ser las evaluaciones o las fechas? Bien, es que ese es un tema que a mí a ver, yo tengo que recibir instrucciones de la universidad. Personalmente, entiendo que no es viable hacer una evaluación ahora, ni hacer una evaluación dentro de 15 días, porque todas las condiciones son muy anormales, las que estamos, Claro, las que sí, estamos trabajando, ¿no? pero me refería dentro del semestre general. Si esto se normaliza, la idea es que nosotros tengamos varios trabajos o a lo mejor algún certamen. A mí los certámenes me gustan básicamente de desarrollo en términos esenciales, recogiendo los elementos esenciales, ¿no? De desarrollo. Es decir, por ejemplo, ¿cuál fue la incidencia en el comportamiento en el ámbito social? Por ejemplo, ¿no? Por citar un tema de la visión antropocéntrica que tiene el hombre. A diferencia de la visión, por ejemplo, teocéntrica que existía en la Edad Media, ¿verdad? Entonces, voy a formular varias preguntas, de las cuales ustedes van a seleccionar algunas preguntas y van a responder. O vamos a hacer algún trabajo orientado a estructurar la temática. Para mí, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. Pero insisto, hay una serie de estructuras definidas en el programa, pero también se definieron en el programa clases presenciales, que no estamos haciendo, las estamos haciendo a nivel virtual. Entonces, necesito recibir una visión por parte de la escuela para poder estructurar esto. Ah, ya. A ver, pero para tranquilidad de ustedes, yo no voy a preguntar cuestiones accesorias de memoria ni nada, voy a preguntar cuestiones que sean muy, muy centrales, que van relacionadas con la temática que estamos abordando. Claro. Más cosas, inquietudes que puedan tener. Mm, ¿Les parece que avancemos un poquito con la temática, aunque está en la clase, en la clase asíncrona que les envié? ¿Les parece que aquí veamos un poco cómo va funcionando todo? sí, A ver, ¿alguien me pregunta algo en un chat? trabajo en grupo. ¿Sí?
Perfecto. Alguien me dice que estamos acostumbrados a que nos evalúen con memoria, que es obvio que estemos tan mecanizados. Trabajo en grupo, vamos a hacer trabajo en grupo. Si aquí el objetivo es el aprendizaje, el objetivo es aprender, entender, comprender lo que estamos haciendo. No tengo yo esa concepción de poner exámenes, a que la gente se sienta agobiada. No, vamos a ir a cosas que todo el mundo aprende. Fíjense que lo único que no puede hacer el ser humano es dejar de aprender. Ese es un punto clave. Por lo tanto, ¿qué es importante? La lectura. Claro. Es importante la discusión que podamos tener en estos espacios cuando hayamos leído eso, poner un punto sobre la mesa para poder discutirlo. Y a partir de eso vamos a ir focalizando nuestro aprendizaje. Más cosas. Alguien escucha muy bajo. No sé quién es. ¿Es Jonathan? Bien. ¿Sí? ¿Escuchas bajito? Dice que lo arregló. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿les parece que avancemos un poquito, que les plantee, que veamos, por ejemplo, cómo funciona el mapa conceptual, de lo que vamos a ir viendo, aunque eso está en la clase asíncrona a la que pueden acceder una vez que yo resuelva los problemas que tienen? Creo que está resuelto. ¿Les parece? Sí. ¿O tienen alguna consulta previa? ¿Alguna consulta? ¿No? No. Vamos entonces, les voy a mostrar un poco cómo quiero trabajar. ¿Observan el mapa conceptual? Sí. Ok. Fíjense que aquí tenemos una Edad Media que tiene varias etapas. Una alta Edad Media, una plena Edad Media y una baja Edad Media. ¿Vale? Vamos a ir trabajando sobre estos elementos y vamos a ver las implicaciones que tiene cada una de ellas y cómo eso, de alguna manera, va a incidir en el comportamiento humano, en el comportamiento del sujeto, en el comportamiento social, a partir de todas las incidencias políticas, económicas, sociales que va a tener, y también culturales. ¿Les parece? Miren, ¿se acuerdan cuándo se inicia la Edad Media? ¿No? ¿No se acuerdan? Cuando cae el Imperio Romano. Muy bien. En el siglo V. En el siglo V, muy bien, cuando acaba el Imperio Romano. Vamos a ver las implicaciones que eso tiene. Cuando acaba el Imperio Romano, fíjense, el Imperio Romano tenía una serie de estructuras políticas, una serie de estructuras jurídicas, que está dentro de lo político, ¿verdad? Una serie de estructuras económicas, sociales y de creencias, ¿verdad? Eso se estructuraba en la famosa Edad Media, ¿no? Bien, cuando cae la Edad Media, porque de alguna manera vienen las invasiones bárbaras, ¿verdad? Y cae el Imperio Romano. ¿Qué es lo que queda de ese Imperio Romano? Queda la religión y queda la iglesia, la famosa iglesia que en el medievo se estructura. ¿Y sobre qué se va a estructurar? Se va a estructurar sobre la base de lo que tenía la Edad Media. Todas sus estructuras van a ser similares a la Edad Media, pero todo va a estar focalizado en Dios. Y la iglesia, entonces, va a ser el representante de Dios en la tierra. Y aquí va a comenzar una época donde la visión es una visión monolítica, una visión fundamentalmente centrada en Dios. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Entonces, la Edad Media necesita volver a estructurar esto. Lo estructura bajo una concepción monolítica que es la iglesia. En este caso, el cristianismo, ¿verdad? ¿Cómo Disculpe, se profe, hay un audio, hay alguien con audio que no permite escuchar. Hay alguien que está haciendo ruido y no permite escuchar. A ver, Ahora sí pasó. mejor. Ahí en los micrófonos, No, por favor. profe, es que no es usted, es alguien de la clase que está con el micrófono abierto y no nos permite escuchar. Sí, Ok. chicos, justamente pusieron podrían música. mantener el audio desactivado y cuando tengan que
responder alguna pregunta, algo por el estilo, activarlo. Activarlo, claro. Con mucho Pero foco, usted desactive mucho todos los foco. audios. Usted puede desactivar todos los audios. Sí, lo que pasa es que, sí, Haga lo eso porque entiendo, todas las clases, ningún problema. pero Que lo prefiero que nos regulemos nosotros, porque si les quito el audio, ustedes van a querer comentar algo y no quiero romper eso. ¿Les parece que Sí. se autorregule? Ustedes Sí, regulen. Llevamos varias clases, llevamos El varias audio, clases ya igual los que chicos el pueden audio. volver a conectarlo en caso de que necesiten algo. Ok, entonces yo les pido que en este momento dejen un poquito, no activen el volumen, el volumen de su micrófono, ¿vale? Bien. La estructura entonces de la Edad Media la recoge la Iglesia y de una manera monolítica a partir del cristianismo se va a estructurar todo, a nivel social, político, de creencias, cultural, económico, todo. Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Fíjense, todo esto se inicia a partir de las cruzadas. Han accedido al mapa, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí. Vamos a ver entonces esta transición del pensamiento medieval al pensamiento moderno. ¿Qué antecedentes inmediatos tenemos? Fíjense, por un lado, la Alta Edad Media se inicia con las cruzadas. A ver, ¿por qué se inicia con las cruzadas? ¿Y qué son las cruzadas? Las cruzadas, en realidad, son convocadas por el Papa a efectos de ir a rescatar y a conquistar Jerusalén, donde está en manos de los musulmanes el sepulcro de Jesús. Ese es el objetivo, entonces. ¿Y qué ocurre? Llama a estos nobles y les dice, vayan ustedes a conquistar esto, y a cambio yo les voy a dar tierras que ustedes conquisten en Palestina o en Europa. Bien, la tierra en aquel momento era lo más importante, era el bien, ese era el poder, estaba fundamentalmente centrado en la tierra, el que tenía grandes extensiones de tierra. Bien, las principales órdenes de los cruzados, de aquellos que fueron a conquistar Jerusalén, digamos, entre las órdenes más importantes, podríamos decir que estaban los templarios. Estos templarios eran ¿cómo se llama?, caballeros a los cuales la tradición les había atribuido el descubrimiento del Santo Grial. Por lo tanto, los templarios se transforman en poderosos terratenientes y al mismo tiempo en banqueros, e inauguran el préstamo. Fíjense lo importante aquí. Aquí estamos en un tema económico. El poder es la tierra. La creencia es ir a buscar y a conquistar Jerusalén, porque ahí está el sepulcro de Cristo, que está al mismo tiempo en manos de los musulmanes, que era otra gran cultura y otro gran poder económico, político, etc. Muy bien. Con esto, los templarios adquieren un enorme poder, llegan a tener un poder más alto, más grande que el propio Papa. Y dicen que un día, viernes 13, el Papa los manda a aprisionar, a perseguir, y los captura, y los tortura, les saca información, etcétera, hasta destruirlos. Por eso, muchas veces se denomina el viernes 13 como un día de mala suerte, sobre todo en Europa, ¿no? Eso lo heredamos nosotros. Ok. ¿Profe? Sí. Profe, pero la misma iglesia que convoca a estos templarios, o sea, a estos caballeros para conquistar las tierras, después los quieren perseguir y eliminar. Sí, los quiere eliminar por una cuestión de poder, porque estos templarios habían alcanzado un poder enorme, y ahí el poder monolítico lo tenía el Papa, lo quería el Papa. Por esa razón los manda a capturar. Pero no eran los únicos señores los que iban, digamos, a esta cruzada. Ello era una orden, había muchas órdenes, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Es un tema de poder, de por medio. Bien, pero fíjense, a estos templarios y a otras órdenes de caballeros los acompañaron mercaderes, fundamentalmente italianos. Dentro de los que más reconocidos es Marco Polo y sus hermanos.
hay una serie en Netflix que yo les recomiendo, es muy interesante, muy bonita, que habla precisamente de Marco Polo. ¿Qué hace Marco Polo? Marco Polo, como otros comerciantes, llegan a la India, a la China, y Marco Polo escribe estas crónicas, ¿no? Estas crónicas, hablando de esas maravillas culturales que se encontró en Oriente, ¿no? Por cierto, Oriente estaba mucho más avanzada que la Europa medieval. Bueno, a partir de esto, son tantas las maravillas que encuentran en estas cruzadas, que en la cuarta cruzada lo que hacen es tomar Constantinopla. Constantinopla era la joya del antiguo imperio romano, Bizancio, era el imperio bizantino. Bueno, la toman ellos. Nos estamos quedando sin tiempo, dice. Nos quedan 10 minutos. Eso me dice, ¿no? Sí. Tenemos unos 10 minutos para poder avanzar. Pero después se retoma la misma clase, ¿o no? La misma serie. Podemos retomar, profe. ¿Perdón? Se toma el mismo link. Y podemos No. seguir. ¿Quieren El seguir? mismo. Sí. Sí. Entonces yo les tendría, no sé si es posible, ¿ustedes lo han hecho en otras ocasiones con otro link? No, usted se No, conecta con En el el mismo. mismo. el mismo link. Ah, sí. Con el mismo link, profe. Sí. Ah, perfecto. Entonces no Sí, tendríamos el mayor- mismo link y uno lo retoma nomás. Ah, perfecto. Entonces podemos continuar cuando se acabe. Perfecto. Estupendo. Sí, Bueno. porque la clase dura hasta 10 para las 7 según el horario. Sí, está bien, pero nosotros habíamos acordado habíamos acordado 30 minutos para no cansarlos y hacer, digamos, resolver dudas y demás. Perdón, ¿hemos dejado de compartir pantalla o todavía estamos compartiendo pantalla? Todavía. Todavía. Vale. Es que Estamos algo viendo pasó su que se pantalla. se me fue de nuevo la información. Voy a dejar de compartir y voy a ir a buscarla, ¿vale? Ya. Ok. A ver si logro resolver el tema, que parece ser que se me ha complicado. Bueno, voy a tener que partir de nuevo. Hemos vuelto, ¿verdad? Sí. Está la pantalla por donde estábamos en este momento, los efectos de la cruzada, ¿verdad? No, Vemos su carpeta. No. No, están viendo mi vemos carpeta. todo tu... Vale, voy a ir de nuevo. Son las complicaciones típicas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿cuáles serían entonces los efectos de estas cruzadas? Los efectos es que estos mercaderes que acompañan a estos caballeros en sus cruzadas, traen de aquellas civilizaciones una enorme cantidad de descubrimientos e inventos, que permite un tremendo avance en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, traen la brújula. Fíjense lo que eso significaba como técnicas de navegación, la pólvora, el papel, ese papel que después permite con esas tintas ir reproduciendo las escrituras sagradas en aquel momento, u otros tipos de conocimientos, ¿no? Los mapas, técnicas de navegación, etc. Hasta aquí queda más o menos claro esta primera etapa de cómo se inicia la alta Edad Media y las implicaciones que esto tiene en términos culturales, en términos sociales, etc. Sí, profe, clarísimo. Ok, perfecto. Vamos entonces, vamos a volver y nos vamos a ir ahora a la plena Edad Media. La plena Edad Media viene a desarrollarse entre los siglos XI y XIII. En el siglo XIII alcanza su máximo apogeo. Vale, ¿qué ocurre en esta alta Edad Media? Primero se produce una consolidación del feudalismo. Recuerden que en aquel momento eran pequeños principados, todos divididos, no había una unidad, eran principados con diferentes señores feudales que al mismo tiempo tenían sus tierras y utilizaban esa tierra y utilizaban, digamos, su poder militar para defender esas tierras.
Por lo tanto, aquí se produce la consolidación. ¿Y en qué consiste? Fíjense, su estructura social estaba de alguna manera definida por el vasallaje. ¿Qué consiste ese vasallaje? El sistema feudal se va a entender como una estructura basada en vínculos, en obligaciones, donde el señor feudal entrega tierras y recoge tierras que pueden pertenecer a alguno de los vasallos, para que los vasallos, esa servidumbre, esos vasallos, trabajen esa tierra a cambio de comida. Y él, el señor feudal, le otorga protección de las invasiones que venían de los sarracenos y de otros pueblos que invadían Europa. Por lo tanto, impartía justicia y al mismo tiempo daba esa tierra para que fuera trabajada por los campesinos y por este mundo, ¿no? Por los vasallos. ¿Se entiende? Esta era la estructura social. ¿Qué ocurre? Con el correr del tiempo y con la toma de Constantinopla, o Bizancio, por Europa, antes de seguir a las siguientes cruzadas, se toman Constantinopla. Y esa toma de Constantinopla permitió negociar y establecer comercio con Oriente. Por lo tanto, voy a volver atrás para que lo puedan ver mejor. Voy a ir atrás para que se entienda mejor esto. Fíjense, tantas las maravillas que encuentran estos cruzados, que en la cuarta cruzada, en vez de ir a Jerusalén, se toman Constantinopla. Constantinopla era la ciudad más oriental, digamos, de Europa, y era el centro de comercio. Por lo tanto, aquí empieza a emerger una enorme cantidad de progreso económico para este mundo medieval. ¿Sí? Volvamos a donde estábamos para que se entienda mejor esto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias entonces en la plena Edad Media que va del siglo XI al siglo XIII? Se produce por un lado entonces la consolidación de este feudalismo, se produce el vasallaje y comienza la creación y crecimiento de ciudades. Las ciudades se le llamaban burgo, pero en realidad burgo era el castillo, se denominaba el castillo, y todos los asentamientos de ese castillo, por extensión, se le llamaban burgos. Bien, esta burguesía, estos burgos, esta gente, estos campesinos que vivían en los burgos, iban a estas ciudades que iban creciendo a comerciar, a vender sus cereales, a vender su carne, en fin, y ahí estaban también muchos artesanos que al mismo tiempo comerciaban con herramientas de trabajo, con utensilios, etc. Por lo tanto, la economía era una economía muy precaria que permitía el abastecimiento y los excedentes, los pequeños excedentes se comercializaban. Ok, se produce un aumento también en la producción agraria. La tierra adquiere una enorme importancia económica. Bien, la agricultura entonces va a ser la base de la economía feudal. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hasta dónde vamos? Bien, ¿nos quedan cuántos? ¿2 minutitos? Sí. Bien. Todos estos viajes de los mercaderes a partir de la conquista de Constantinopla va a generar enormes riquezas, mucha riqueza. Por lo tanto, ese negocio agrario, esa producción agraria que dependía de las personas, ya a la hora de comerciar con productos que vienen de Oriente, especias, cosas maravillosas que para el mundo europeo eran extraordinarias, va a generarse como moneda de cambio el dinero, el oro y la plata. Esto, obviamente, se comercializa o se hace en las ciudades que se llamaban burgos, como había señalado hace un rato, ¿no? Emerge entonces la burguesía. Emerge la burguesía. Esa burguesía es la que cobra mucho poder, que vamos a ver más adelante. Y aquí aparece el capitalismo. El primer capitalismo, el capitalismo mercantil. A través de los mercaderes, de la mercancía y del comercio. ¿Vale?
Surge entonces el sistema bancario y a partir de eso, obviamente, los créditos. La nobleza comienza a descender o a tener menos importancia la tierra, pero sigue teniendo importancia la tierra, pero menos porque es el dinero, es la moneda, el oro, la plata, las monedas de cambio son los elementos que más interesan. ¿Hasta aquí queda más o menos claro? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, pero Vamos tejiendo la red. Bien, lo que más me interesaba es que pudieran entender un poco cómo vamos, porque así ustedes van a los mapas conceptuales y van enterándose de qué va ocurriendo. Bien, quiero acceder ahora a que veamos el capitalismo mercantil. ¿Cuánto nos queda? Un minuto, ¿no? Menos de un minuto.